Ellos venían con un plan infalible y ¿qué hacían? Y venían y le preguntaban a Jesús. Fíjate que ellos no le hacían exámenes prácticos a Jesús. Ellos querían capturarlo. Ellos le planteaban situaciones hipotéticas, situaciones inclusive inexistentes, con el propósito de que él cayera por lo que hablara. Queridos hermanos, igual nosotros estamos puestos a prueba diariamente, y el campo de batalla es la comunicación, principalmente por lo que hablamos. Sus enemigos llegaron a hacerle preguntas tan directas como aquella del tributo. El tributo en que vinieron ellos con un plan macabro, y vamos al Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo. Y como dice el famoso eslogan por ahí, yo quiero que tú pienses en tu propia experiencia y digas, ¿qué hubiera hecho Jesús en tal ocasión en que yo no controlé mi lengua? (22:15). Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo prenderle. ¿Cómo querían prenderle? ¿En qué radicaba la prueba? Versículo 15, al final del versículo 15, en Mateo 22, ¿era con qué? ¿Con alguna qué? Ustedes sabían que los grandes problemas que nosotros nos encontramos en la vida empiezan por algo que nosotros decimos. De hecho, la desgracia del mundo se complicó no cuando la mujer comió, sino cuando ¿qué? Le dijo al marido. Ahí fue que empezó el problema. Ahí nos fuimos todos. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, mira, esto fue un plan perfecto. Estamos hablando ya del tercer año de ministerio de Jesús. Estamos próximo a algún momento próximo a la Pascua. ¿Y saben qué? O la última Pascua. Es lo que sigue en la historia. Y oigan esto, y dijeron, mira, pero es que nosotros no podemos quedarnos así. Vamos a presentarle una pregunta de la cual él no pueda salir ileso. Lo mandaron con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Ay, papá, cuánta gente ha rebalado con eso, y algunos dicen, no, porque por la verdad murió Cristo. Nada más no sé la diferencia de cuál es, que tú no eres Cristo. Y que la pregunta no es para conocer la verdad, es para hacerte caer. Y nosotros siempre estamos dispuestos a rebalarnos con esa cascarita. Eso pasa en el ambiente laboral, pasa en la iglesia, pasa en la familia, pasa con la esposa, pasa con los padres, pasa con los hijos. Eso pasa en todas partes. Ellos empezaron primero con un poquito de salsa. El que quiera atrapar a otro y ablandarlo, primero dale ¿qué? Chiste de salsa. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Cuando alguien te está dando salsa, quédate esperando dónde está el gancho. Dinos, pues, es una pregunta, tú sabes, filosófica, profunda. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Esa era una respuesta, se esperaba una respuesta como corta y absoluta. Eso no llevaba una explicación. Pero como el Señor no cogía salsa de nadie, como Él conocía lo que había en el corazón del hombre, vamos a ver la respuesta.
Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos. Mira, si hay algo que yo he aprendido en mi vida profesional, es ten mucho cuidado con lo que te entrevistan en los medios. Porque hay una gran cantidad de malicia. Inclusive recuerdo, Pedro, hace muchos años que fuimos a un programa de televisión, creo que en Teleantilla, ¿recuerda? Y en aquel momento se convocaron representantes de las diferentes escuelas de pensamiento religioso del país. Y aparentemente el propósito de ellos era envolvernos a todos con una gomita, como se hace con los lápices, y echarnos ahí para que nos viéramos peleando. Y recuerdo que el Señor nos dio una luz y fue: no entremos en el terreno que ellos quieren de entrar en el debate. Y aún con aquellos que no tienen la luz del Evangelio, acordaron no desviar su enfoque ni su respuesta de la persona de Jesucristo. Y venían y le preguntaban a uno y le daban una respuesta alineada. Y venían y le hacían la pregunta al otro. Y se vio cuando el manejador del programa estaba como desconcertado porque él no sabía, ¿y cómo es que yo voy a provocar este pleitecito que es el que me va a dar la audiencia para después decir los cristianos se estaban revolcando y diciendo todo tipo de cosas? Recuerda, siempre trata de identificar si detrás de algún tipo de loa, de lisonja, hay algún tipo de malicia. Ahora, el Señor ciertamente, Él no era baúl de nadie y reconoció que eso era una tentación. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Y cuál es la palabrita cariñosa que le está poniendo detrás? ¿Cuál es? ¿Qué le dijo? ¿Cómo? Hipócritas. Pero está bien, le voy a responder. Hazme un favor, pásame una moneda ahí. ¿Quién tiene ahí? Pásame una moneda. Le dice él: a ver, esa moneda, déjame ver. Le presentaron un denario. Le presentaron una papeleta de 500 o 1000 pesos aproximadamente. Entonces, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dicen ellos: de César. Y les dijo: pues miren, ¿saben una cosa? Dad pues a César lo que es de César, y a Dios ¿qué? Lo que es de Dios. Nadie pudo atrapar a Jesús, ni ponerlo en una esquina, arrinconarlo, ni ponerlo en un callejón de salida, sin salida, porque él tampoco se permitió a sí mismo verse en esa situación. ¿Cuántas veces no nos vemos nosotros en algún tipo de conversación donde la provocación es evidente o aparente? Entonces nosotros decimos: no, pero es que yo no me puedo quedar así, es que yo tengo... No, cálmate. Parte de la clave es: no lo personalices, míralo simplemente como una prueba que tú estás viviendo y pídele al Señor que te dé sabiduría para responder palabras sazonadas con sal, no palabras que salgan de la arrogancia, la presunción o la defensa propia. ¿Y qué hizo él? Dad a César lo que es de César. ¿Y qué? ¿Saben lo que él hizo? Aquí le pusieron a ellos un camión. Le dijeron: Señor, si tú eres la verdad, párate delante del camión. ¿Qué hizo el Señor? El Señor le dijo: no, pero espérate, yo tengo una que tú no había pensado. Y el Señor se movió y dejó que el camión pasara. Y ellos decían: no, pero es que es imposible que salga de esto. ¿Cuántas veces nosotros caemos a la trampa de pensar que si nosotros no respondemos de acuerdo a lo que nos están provocando, nosotros vamos a lucir débiles? ¿Cómo nos vamos a quedar callados? No, porque yo estoy cansado. Mira, y te voy a decir una cosa: ya para este momento el Señor estaba alto de los fariseos, Después le dedica el capítulo 23, donde literalmente en dominicano le da una pela de lengua a los fariseos. Los llama hipócritas, por lo menos 7 veces. Los llama sepulcros blanqueados. Realmente los destruye con un discurso a la altura de su necedad. Pero ¿saben qué? De acuerdo al programa de él, no de acuerdo al programa de los otros.
¿Tú quieres que te diga algo? Aprende a responder y a tener tu mensaje, a tener tu programa y no te dejes sacar por medio de la provocación o de las situaciones que luzcan ser difíciles. ¿Dónde se aplica esto mucho? Ay, Dios, en el matrimonio. Ay, papá. Entonces tú me estás diciendo esto. Ok, vamos entonces a meter a tu mamá, vamos a meter a tus hermanas, vamos a meter al hermano tuyo y vamos a rastrear la tierra, a rastrillar la tierra. Y aquí nadie va a salir ileso, porque si tú me tiras, yo te tiro. Aprende el ejemplo del Señor. El Señor siguió diciendo la verdad. El Señor siguió mostrando que no le tenía miedo a nadie, que no se cuidaba de lo político, pero sobre todo su respuesta siempre agradó a Dios, no cayó en el gancho de los hombres. ¿Dónde está el problema de nosotros? Cuando nosotros lo vemos de manera que personal. Hay otro ejemplo que el Señor nos da, y es el caso de la mujer adúltera. ¿Ustedes recuerdan el caso de la mujer adúltera? Juan capítulo 7, versículo 53. Pero señores, yo creo que es justo y necesario que nosotros oremos antes de continuar a orar. Padre que estás en el cielo, te pedimos que en esta tarde tu Espíritu Santo utilice tu palabra y a este siervo inútil para comunicar las verdades que nosotros necesitamos saber. Y no que necesitamos saber, que necesitamos practicar. Y no solamente en cosas que debemos hacer, sino en cosas que debemos dejar de hacer. Señor, tú nos garantizas victoria en todo aquello que nos propongamos servirte. Pero reconocemos que este miembro llamado la lengua, que es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón y que es una puerta abierta del mismo infierno a nuestra vida y para con los demás, necesita ser controlada por tu Espíritu Santo. Te pido que tú hables a nuestros corazones y que, Señor, tú nos ayudes a aprender del dominio propio del Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Juan 7:53. Y era constantemente, ellos vivían buscándole situaciones donde dicen, no, es que de esta él no va a poder salir. Ya en este momento, Juan 7:53, después de una fiesta particular y luego de la religión oficial haber enviado alguaciles para que lo metieran preso, y cuando ellos fueron y lo oyeron hablar, ellos se quedaron embelesados y cuando volvieron allá le dijeron, mira, ¿y qué pasó con el hombre que mandamos a buscar preso? Dicen, si usted quiere vaya y búscalo usted, porque nosotros nunca habíamos oído hablar a un hombre así. Ahí vemos cómo Nicodemo se envalentona y eventualmente se arma una situación tan tensa, termina con que cada uno se fue a su casa. En momentos de tensión, en momentos donde venía un conflicto, ¿en qué estaba Jesús? ¿En qué estaba Jesús? Buscando ahí en los archivos viejos de qué fue lo que me dijo aquella vez y si me dice esto le voy a responder con esto. No. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, infraganti, como se dice. Y poniéndola en medio, el Señor estaba en la cúspide. Después del último gran día de la fiesta, el Señor al otro día vuelve, está enseñando, la gente está ávida de seguirlo escuchando y hay una multitud de personas escuchándolo. Y ahí se ve el reperpero que vienen los escribas y los fariseos
arrastrando a una mujer, la cual tiene una acusación de adulterio, y vienen y se la tiran ahí frente a él, la ponen en medio. Y le dicen, maestro, siempre el que quiere tirarle un gancho, vamos a usar la palabra, utiliza algo de lisonja para ablandar. De hecho, yo les voy a confesar algo, y esto ustedes nunca lo habían escuchado de mi boca. Mi familia viene de raíces profundas del ocultismo. Familia que se montan, brujos, que bautizaron miembros de la familia en nombre de qué sé yo qué ser. Y en el último caso que tuvimos, de la nada apareció una tía. 100 años tenía ella. Y apareció una nota en el periódico, los familiares de tal persona, pónganse en contacto con ella. Nos ponemos en contacto, la encontramos en un asilo, mi mamá la lleva a su casa, pero no sabíamos que lo que venía era una ocultista, una bruja de alto poder, una hechicera. El asunto fue que después ella cogió cama y llegaron a manifestarse espíritus hablando a través de ella. Eso no es un asunto para que nosotros ahora salgamos a hacer una cruzada en cuanto a esto. Y cuando iba mi hermana Olga, los demonios la enfrentaban. Pero cuando iba yo, ¿saben lo que ellos hacían? Me lisonjeaban. A mis hermanas le decía, no, ella es de nosotros. Y cuando yo iba me decía, una señora que está en coma, pero consciente de lo que está pasando a kilómetros desde allá. Dice, porque yo confío completamente en Elías es esto, aquello y lo otro. Señores, la lisonja es un ablandador. Y le estoy poniendo un caso extremo del demonio usando la lisonja para conmigo. ¿Qué lo hizo para con Jesús? Cuando Jesús anuncia su muerte, ¿qué le dice Pedro? ¿Qué le dice Pedro? Ay, Señor, pero que tal cosa no te acontezca. ¿Cómo va a ser? Sigue con tu programa. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, ¿qué? Satanás. Porque detrás de muchas lisonjas viene la trampa. Claro, yo tuve que decirle, mire, el Señor la reprenda. Y tú sabes, pude ver la malicia que había en ese caso. Pero traigo esto más que para poner una nota maravillosa de lucha espiritual, la cual nadie conocía en la congregación. Ustedes entiendan que el diablo es sucio. ¿Ok? Y que se va a valer de estrategias. Y posiblemente busque la forma de darte por esa debilidad que tú tienes. Porque déjame decirte algo. O sea, que te lisonjeen es una gran experiencia. Yo lo sé y el diablo también lo sabe. ¿Okay? Entonces, ten cuidado con la lisonja, porque detrás de eso puede venir ¿quién? El diablo. Pero ¿qué pasó con Pablo cuando estaban en Filipos? Con Pablo en Filipos y la muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Qué decía el espíritu de adivinación? Estos hombres son siervos de Dios Altísimo. Y así llevó a Pablo y a los demás durante varios días hasta que Pablo un día le enfrentó. La lisonja es parte de un conflicto espiritual. Solamente que nosotros lo tomamos como un cumplido. Wow, me dieron maestro. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. Oigan, ¿dónde estaba el veneno? ¿Qué le dicen ellos al final? Tú, pues, claro, tú que eres el maestro, ¿qué dices? Y sabemos que el objetivo era, si decía que sí, ¿qué pasaba? Mataban a una mujer, iban donde los judíos, donde los fariseos, donde los romanos, y le decían, mira, ahí está el tal maestro que mandó una mujer a que
a matar a una mujer. Oye, pero qué tremendo maestro. Ese Jesús no es fácil, le va a traer un problema. Nosotros no tenemos que ver con eso, pero tengan cuidado con Jesús. Y si decía que no, entonces decían, señores, pero este hombre lo con falsante, porque miren cómo le está contradiciendo a Moisés. Hermanos, no es cierto que nosotros en cada situación nos tenemos que encontrar en una condición de todo o nada. De nuevo, ¿qué hace el Señor? El Señor tiene un mensaje, el Señor tiene un propósito, el Señor tiene un carácter y nadie lo va a sacar de ahí. Y cualquiera diría, no, pero de tal no se salva. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribía? No importa. Él estaba haciendo algún tipo, escribía algo. Y como insistieron, pero mira, Señor, que tú dices, Señor, ¿por qué tú dices, Señor, por qué tú dices, Señor, por qué tú dices? Ay, pero que tú no vas a decir nada, porque todo el mundo tiene que tener una opinión. Necesitamos definición. Señor, maestro, maestro, maestro. Entonces, ya que ellos insistieron, ¿sabe una cosa? Muchas veces estos debates o estas situaciones se van a resolver ignorándolas, pero otras veces van a necesitar que una respuesta. Salte de la respuesta. Salte de la respuesta. La pregunta era, ¿tú qué dices? Si decía una cosa, era una pregunta con una respuesta fatal, no importa lo que él dijera. Salte del conflicto. Tú no eres el centro del conflicto. Nosotros muchas veces reaccionamos pensando que somos el centro del conflicto. Él se enderezó y les dijo, el que esté libre de pecado, que haga. Sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose como quien no ha dicho nada, siguió de nuevo, ¿qué? Escribiendo en el suelo. ¿Pero qué pasó? Que destruyó completamente la fórmula malvada que ellos tenían. Apuntando a Dios, no apuntando hacia nosotros. ¿Cuántos conflictos nosotros tenemos a diario en diferentes aspectos de la vida, en el cual tropezamos porque pensamos y nos vemos nosotros como el centro? No, nosotros debemos buscar dar la gloria ¿a quién? A Dios. Y no te dejes llevar a una situación, a pensar que tú tienes que dar una respuesta, si no el mundo se detiene. No, porque es que mira, es que si yo no respondía a eso, la tierra dejaba de girar. No, no pienses eso. Da la respuesta que glorifica a Dios y reacciona en mansedumbre. No tome el asunto a nivel personal, aunque sea personal. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Mira, fulano, tú sabes que yo tengo una llamada, una conferencia que hacer en la oficina, ahora a las 7. Yo te voy a dejar aquí, coge mi turno y cualquier cosa tú resuelves. Y cada quien fue buscando una salida hasta que al final, oye, solamente piensen en el molote de gente que había ahí. Estaba el pueblo y estaban los que vinieron con la pregunta. Cuando oyen esta pregunta, dicen, bueno, ahora sí le tiraron la que no se devuelve. Yo quiero saber qué es esto, qué es lo que va a pasar. ¿Y saben lo que pasó? Que me imagino que eso se puso así, mira que todo el mundo pegadito. ¿Y sabe qué? Ahí cada quien se fue, ¿qué? Retirando. Él habló la verdad que glorificaba a Dios, no la que defendía a su persona. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, dice, oh, y la gente que estaban aquí haciendo la pregunta. ¿Y dónde está la gente? No viendo a nadie, sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo, ni yo te condeno, vete. ¿Y qué? Y no peques más.
Y nosotros tenemos una gran cantidad de ejemplos que pudiéramos buscar del Señor, de situaciones como estas, donde inclusive está el pasaje donde vienen y le preguntan, pero mira, Señor, una mujer tuvo tuvo un marido, ese se murió, entonces, ¿qué pasó? Vino el hermano y tú sabes, y vino el hermano, se casó con los 5 maridos. Señor, en el reino, ¿de quién va a ser ella la esposa? Oh, es una pregunta intelectual en la cual nosotros podemos decir, adiós, pero eso, tú verás cómo es. El Señor tampoco cayó en eso. Y trajo una enseñanza superior. Y que le dijo, mira, en el siglo venidero, en el reino de los cielos, van a ser ¿qué? Como los ángeles de Dios, que ni se casan, ni se dan casamiento. ¿Qué tuvieron ellos que hacer? Oye, el cuadro del coyote, vamos otra vez al laboratorio para ver con qué vamos a venir. Y solamente estoy viendo algunos de los ejemplos de Jesús. Nadie sacó a Jesús de sus cabales. Nadie lo llevó a dar una respuesta. Nadie lo desesperó. Inclusive en momentos donde él no toleró la incredulidad de los hombres. Juan, capítulo 12, la resurrección de Lázaro. El mejor lloró por la incredulidad y la condición espiritual de los hombres. Siendo él santo, teniendo él la razón, siendo él Dios. Porque en él habita todo el poder de la deidad. Salten conmigo, por favor, luego de esta breve introducción. Vamos a Santiago capítulo 3, señores. Yo sé que ustedes están deseosos. ¿Verdad que sí? Tú sabes que hay varias prédicas en el momento del predicador. La que está llevando el predicador y la que la gente quiere que él lleve. Mira, yo pensé que le iba a decir, pero tú debiste decir. Bueno, pues lo voy a complacer a todos. Vamos a Santiago entonces. Ay, papá. Pedro, este pasaje yo lo digo en un campamento de jóvenes. Para el tema de los novios. El que no fue no necesita saber de qué tratamos. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Todos aquellos que le quieren estar explicando a los demás que no, porque lo que tú debiste hacer es esto y esto y que lo otro y lo que te interpretan la vida y lo que son analistas. ¿Tú sabes lo que tú estás haciendo? Es posible que tú estés acumulando condenación por asumir de manera espontánea una posición que Dios no te dio o porque simplemente estaba dejando vencer por el deseo de exhibir tu conocimiento. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, si alguno no ofende, dígame a alguien que no haya ofendido en palabra, excepto Jesucristo. Dígame uno fuera de ahí. ¿Quién? Y él está presentando una situación hipotética aquí. Si alguien dijo, ¿y qué de los mudos? Yo estaba predicando esto en otra iglesia de aquel lado. Y entonces alguien resaltó, no, los mudos no pueden expresarse de una manera coherente por medio de palabras, pero la rabieta y la incomodidad que ellos tienen es igualita que el mayor maestro que valga Llosa o que cualquiera de esos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. La forma en lo que hablamos es el indicador de nuestra madurez espiritual y del control que hay en nuestra vida. Hay quienes somos gordos porque comemos mucho, hay quienes son flacos y no engordan. Una cosa no tiene que ver con la otra. Ahora, lo que sí es invariable es
que la forma en que tú hablas dice cómo está tu corazón. Capaz de refrenar todo el cuerpo. El que logra dominar su lengua es una persona que, mira, que puede hacer lo que sea. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. La palabrita clave aquí es muy pequeño timón. Así como ese muy pequeño timón, la lengua es un miembro ¿cómo? Pequeño. Pero ¿tú sabes qué? Que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La mayoría de los problemas que nosotros tenemos a nivel relacional y mucho de la vida congregacional viene por lo que hablamos, no por lo que hacemos. Y recoger las palabras, por lo regular, se torna imposible. Y la lengua, ay papá, es un fuego. ¿Saben qué? ¿Cómo está descrito aquí? ¿Cómo está descrito? Un mundo de maldad. Está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma a su vez, ¿de dónde es que recibe energía? ¿De dónde es que recibe inspiración la lengua? ¿De dónde? ¿De dónde? Del infierno. Wow. ¿Tú quieres que te diga algo? Si nosotros lo pensamos en frío, la lengua es un problema grande. Un problema que sobrepasa la dimensión humana. Porque dice que es incitada desde el mismo infierno. ¡Wow! Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes, dice aquí, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Atención, pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Y saben lo que dice aquí? Que es un mal que no puede ser refrenado. La lengua nos ganó. Ya nosotros sabemos la historia, el final de la historia. La lengua nos ganó. Y no solamente eso, dice, llena de veneno ¿cómo? Mortal. ¿Tú sabes que hay una diferencia entre veneno y veneno mortal? Los que tienen experiencia comiendo pecado, no pescado, no pecado, y se han intoxicado con algún mero o algún animal con ciguatera, duran meses sufriendo los efectos, los temblores, producto de la intoxicación, pero eventualmente ¿qué? Sobreviven, quedan con una secuela, regularmente sobreviven. Pero el veneno que es mortal, como por ejemplo la mordida de serpientes, o algunos extractos de plantas como el curare y cosas así, o unos sapitos muy bonitos que hay de color en Costa Rica, ¿ustedes lo han visto? Que son bien bonitos, con unos colores bastante psicodélicos, son capaces de matar a un caballo sin problema. El gran peligro que hay en mi vida se llama mi lengua. Pero tú sabes cuál es el gran peligro que hay para el resto de la congregación. ¿Saben cómo se llama? Mi lengua.
¿Tú sabes cuál es el peligro que ustedes representan para mí? ¿Saben cuál es? La lengua. Con razón esa sierva escribió esa adoración que dice como, ayúdame Dios mío a qué, a poder controlar mi lengua, porque, oye, en nuestra fuerza es imposible. Hermanos, y aunque nos estemos riendo, dice aquí que nosotros representamos el uno para el otro y para nosotros mismos una fuente de veneno mortal. Se nos da una descripción que no se hace de ningún pecado en la Biblia. Y tan inocente que se ve. No, porque el hermano Elías, no, él no es de nada, es lo que tiene que chismoso, pero no es una cosa del otro mundo. ¿Qué habla además? Ah, pero mire, eso es peligrosísimo. Porque eso puede incendiar, ¿qué? Un gran bosque. Y los matrimonios que están en tormento permanente, aprendan a identificar el componente de la lengua que hay ahí. Para pedirle al Señor que les dé la fuerza necesaria para vencer una influencia y una actividad que es incitada por el infierno. Hermano, cuando nosotros nos fajamos en una discusión con la esposa, con el jefe, con el marido, ay papá, ¿quién es que está soplando eso ahí? ¿Quién es que está soplando eso? Díganlo sin miedo, ¿quién? El diablo, señores, el diablo. Es una lucha espiritual por encima de la capacidad humana. Porque fíjate que ha dicho, dice el pasaje, que toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero el obstáculo que el hombre nunca ha podido vencer es su propia lengua. Hay quienes entrenan arañas, entrenan monos, entrenan gatos, entrenan serpientes, entrenan lo que sea. Puse el ejemplo del gato porque el gato no, él tiene su propio programa. Nadie pone al gato en lo que él no quiere. Pero también al gato. ¿No han visto en los circos que hacen espectáculos con gatos? Y dice, wow, ¿y cómo ese hombre haría eso? Entonces te dan una explicación de cómo fue que lograron hacer eso con los animales. Pero te digo algo. El día que alguien logre controlar su lengua, entonces esa persona debería ser el espectáculo mundial y todo el mundo debería ir a verlo para decir, wow, ¿cómo fue que tú pudiste controlar tu lengua? No hay nadie que se gane ese título, no hay nadie que sea ese fenómeno. Nosotros necesitamos volver al ejemplo de Jesús para ver el dominio propio con el que él manejó el conflicto, evidente o aparente, para aprender del ejemplo de Jesús, de cómo él respondió a sus adversarios, para ver el ejemplo de Jesús, cómo él respondió al menosprecio. Oye, ¿tú sabes lo que es eso? Que tú escoges 12 hombres, uno de ellos es diablo y otro de los 11 que supuestamente es de lo bueno, cuando le dicen, mira que hemos encontrado a Jesús Nazareno, que él diga, pero ahí no es el tipo de Nazaret, ahí no hay nada que sacar de Nazaret. Sin embargo, cuando el Señor viene, le responde con gracia, que lo lleva es adorarlo a Él en reconocimiento de su persona. Nosotros debemos ver el conflicto como una oportunidad para glorificar a Dios y traer a otros al conocimiento. El que gana una discusión ya perdió por lo regular. Por eso es que nuestro objetivo no debe ser convertirnos en grandes polemistas, ni tampoco por estar poniendo a cada uno en su puesto, y que donde yo mato la vaca la desollo, y que yo no soy baúl de nadie, y que todo ese tipo de cosas. Eso está muy bonito,
Pero si vivimos por ese tipo de criterios, por ese tipo de valores, es muy posible que nosotros estemos evidenciando que estamos viviendo para satisfacer deseos de nuestra carne que vienen influenciados ¿de dónde? Allá mismo, del infierno. Si ustedes pasan por la refinería, por alguna planta de procesamiento, ustedes verán que hay algún tipo de chimenea o de escape que constantemente está en llamas. Y uno dice, ven acá, ¿y para qué tienen eso prendido? ¿No estarán quemando combustible de balde? No. La única forma de deshacerse de ese exceso de combustible es transformándolo en energía por medio de fuego. La lengua, el respiradero del infierno entre nosotros, hermano. Y nosotros nos celebramos nuestras simplezas, nuestras imprudencias, nuestros chistes desagradables que ofenden tanto, nuestras expresiones de desprecio, cuánto nos gusta hablar de los fracasos de las demás personas. Sea el ejemplo del Señor Jesús oportuno y suficiente para nosotros revestirnos en la gracia del Espíritu Santo y tener victoria recurrente, no definitiva, recurrente en aquello que hasta ahora ha sido un fracaso permanente en la mayoría de nosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga. Salgámonos de la historia. Veamos el conflicto más allá de un ataque personal. Practiquemos el dominio propio y glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Es cierto, ningún hombre ha podido refrenar su lengua. Pero en Cristo podemos tener la victoria que nuestra carne está incapacitada de obtener. Que el Señor les bendiga, hermanos.